bien, abra su Biblia conmigo en el libro de Mateo. Libro de Mateo en el capítulo 4. Mateo capítulo 4. El versículo 17. Y solo vamos a leer ese texto, hermanos. Es cuando el Señor Jesús allí en su Biblia debe de decir, ¿verdad? Un poquito más atrás, cuando Jesús principia su ministerio. Y dice la palabra del Señor, leámoslo todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Puede tomar su lugar. Desde entonces el rey Jesús comenzó a predicar, comenzó su ministerio y dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios, hermano, puso en mi corazón el que pudiéramos compartir este mensaje para todos los que estamos aquí. Y aún, hermano, es un privilegio porque mucha gente, algunas personas escuchan estos mensajes, los graban y los suben al canal de YouTube de Templo Betania Colima y ahí los escuchan también. Es de bendición que la palabra sea esparcida por todos lados, hermano. Estando en Celaya, usted escuchó ya algunos testimonios, cómo Dios impactó la vida de los hermanos allá en Celaya, pero también nuestra vida fue impactada. De tal manera que uno se aviva, que uno, hermano, vuelve a llenar, si pudiéramos decirlo de esa manera, su lámpara de aceite, y necesitamos mantener esa lámpara encendida. Dentro de las actividades que se llevaron a cabo allá en Celaya, hermanos, fue obviamente el hablarle a la gente de Cristo. Evangelizar. Evangelizar es hablar de la palabra de Dios a una persona que no conoce de Dios. Evangelizar es compartir las buenas nuevas de salvación a todos los que viven en pecado o los que están muertos en delitos y pecado, como en alguna vez lo estuvimos usted y yo. Y era tan impresionante salir a evangelizar y encontrarte con diferentes escenarios. Tú puedes ver personas desde jovencitas de 13, 14 años, embarazadas, muchas por antes. Puedes ver adultos en pleno día fumando droga, con la nariz, hermanos, amarilla, y están en otro mundo. Los ojos los traen así hacia atrás, las pupilas dilatadas. Es impresionante el olor. Y ves mucho de eso, hermano. Familias donde la mujer es sola, donde los varones están solos en el hogar. Se nota pues una tristeza en lo espiritual. Y creímos que estábamos en el lugar correcto. Donde hay pueblo de Dios, hermano, es por un propósito. Y si Dios lo tiene en su trabajo, es con un propósito, para que los de su trabajo conozcan de Cristo, se les pueda predicar el mensaje de la salvación. Y este mensaje, hermano, estando predicando allí a dos jóvenes, nos tocó la experiencia, a una hermana Lourdes y a su servidor, nos tocó la experiencia de hablar con dos jóvenes entre unos 17, 18 años por allí. Vimos, hermano, que cuando empezamos a hablarles estaban un poco renuentes, no querían escuchar muy bien, pero de pronto sí prestaron atención. Pero notábamos, ¿verdad?, que eran jóvenes que usaban droga, que estaban definitivamente adictos a ella. Empezamos a entablar una plática y sin darnos cuenta, hermano, habíamos llegado a la casa, a una de las casas principales donde ahí venden droga.
entran y salen, y tú ves que es una casa donde se vende todo aquello. Jesús, hermano, cuando comenzó a predicar, cuando comenzó su ministerio, lo primero que, de las primeras cosas que habló fue: arrepentíos. Les llamó a un arrepentimiento. Diga conmigo: arrepentimiento. Dice que en su nombre se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados. La palabra dice que en su nombre se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el arrepentimiento, hermano, es algo importante. El arrepentimiento, hermano, tiene una definición que quiero decirla brevemente. Dice que es un cambio de mentalidad o de propósito. Cambio de mentalidad o de propósito. Y ese arrepentimiento contiene, hermano, lo intelectual, contiene lo emocional y contiene una parte que también es voluntaria. El arrepentimiento contiene algo intelectual, el elemento, hermano, emocional y también voluntario. Nosotros vivimos en un tiempo, hermano, donde mucha gente solamente se ha emocionado. El elemento emocional es el que posiblemente se ha activado, por decirlo así. Podemos ver que una persona, cuando es descubierta en alguna falta, en algún pecado, y es vergonzoso, pues siente vergüenza. Emocionalmente, ¿verdad? Hasta el llanto le puede provocar el que le hayan descubierto. Pero un genuino arrepentimiento lleva lo intelectual, lo emocional, y también lleva, hermano, el elemento voluntario. No se le olvide, porque lo vamos a ver. Vaya conmigo al Salmo 51, versículo 3. Salmo 51, versículo 3. ¿Ya lo tenemos? Fíjese bien lo que dice, hermano, aquí la escritura. Salmo 51, versículo 3 dice: porque yo reconozco. ¿Qué dice? Reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Hermano, cuando viene el arrepentimiento a nuestras vidas, ya no vemos al pecado como un evento desafortunado en nuestra vida. Ya no lo vemos como un sentido solo de culpabilidad. No, ahora reconozco que mis rebeliones están delante de ti. No, es que me pasó esto. No, reconozco. David pecó con Betsabé y mandó matar a su esposo. Y David no dijo: es que esto es un infortunio de mi vida. Es que esto es un error de algo que yo cometí. No, es que todos tenemos errores. No. Cuando viene el arrepentimiento, uno necesita, hermano, reconocer que hay la parte intelectual. Reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de ti. Reconozco. Por tanto, cuando uno está predicando, hermano, a una persona, uno tiene que clamar al Señor, al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo le traiga a convicción a esa persona de que no es que está cometiendo un error, de que no es que la vida así lo empujó y por eso comete esos crímenes. Y no, reconozco que he pecado delante de ti. Reconocer es parte del arrepentimiento. Dígale a su vecino: reconoce. Dígale: reconoce. Versículo 4, mírelo ahí. Salmo 51, versículo 4. Note, hermano, que cuando uno le llega el arrepentimiento, note, no todas las personas se arrepienten, hermano, se emocionan. Pero el arrepentimiento genuino es el que carecemos en nuestros días, para que podamos ver genuinos creyentes
Creyentes, hermano, que se mantienen en el camino. Creyentes que reconocen que en algún momento su rebelión y su pecado estuvo delante del Señor, pero se arrepintieron, que reconocieron que habían violado, que han transgredido la palabra de Dios. Entonces, dice el Salmo 51, versículo 4, perdón, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. ¿Dónde? Delante de tus ojos. Contra ti. Pero ¿contra quién hizo el mal David? Contra Betsabé y su esposo. ¿Ve? Note, David, hermano, hizo algo en contra que no le favorecía a Betsabé ni a su esposo Urías. Pero cuando le viene el arrepentimiento, el salmista dice: contra ti he pecado, he violado tu palabra, he transgredido tu ley. Por eso uno, hermano, debe de dejar que sea Dios el que hable a través de nosotros, para que sea la palabra de Dios y no la palabra de nosotros la que nos traiga a una convicción, que nos haga reconocer que nuestros pecados nos tienen en problemas ante Dios y que necesito yo arrepentirme. Es lo primero que el Señor Jesús comenzó a predicar. Galilea de los gentiles, una ciudad sentada en tinieblas, y después dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí me sigue, iglesia? Entonces, reconocemos que el pecado no es, hermano, un error, o no es algo que nos pasó nada más porque la vida, no, sino que reconozco que soy pecador y que contra ti he pecado. Mire, vaya al versículo 7, Salmo 51, versículo 7. Ahora reconocemos que el pecado contamina, por lo que dice el salmista. Dice: purifícame con hisopo y seré, ¿qué? Limpio. Y luego, ¿qué dice? Lávame y seré más blanco que la nieve. Por tanto, hermano, cuando uno ha pecado contra el Señor, uno debe de reconocer: estamos en problemas por haber pecado en contra del Señor. Pues Dios sabe que soy débil. No, reconozco que mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de ti. Es que vi la oportunidad y pues usted sabe, ¿quién no ha pecado? Y luego, ¿verdad?, lo tomamos como algo a la ligera. Pero David, hermano, dijo: contra ti he pecado, solo contra ti, y sé que mis rebeliones están delante de ti todo el tiempo. Y luego el versículo 7 dice: purifícame. Por tanto, el pecado, hermano, lo vemos como una mancha, como algo, ¿verdad?, que contamina a la persona, hermano. Y ahora, hermano, aún en cierta ocasión, Job dijo esto de esta manera, en el capítulo 24, versículos 5 y 6. Se lo voy a leer. Job dijo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Cuando uno, hermano, empieza a llegar el arrepentimiento, uno mismo, como Job, dice: me arrepiento, la verdad, me aborrezco. ¿Cómo es posible que yo haya hecho tal aberración? ¿Cómo es posible que yo haya cometido este pecado? ¿Cómo es posible? Señor, contra ti he pecado, y mi pecado arruinó a esta familia, arruinó a este otro, y no contento con eso, quise encubrirlo como lo hizo David. Y la Biblia dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, el que confiesa es el que se arrepiente. Pero no solamente es porque le remuerde la conciencia, es que se arrepiente, reconoce que hizo mal. Cuando usted y yo, hermano, recibimos a Cristo y nos arrepentimos genuinamente, comienza la verdadera vida, porque es el Espíritu el que nos ha traído a convicción. Y ahora reconozco, entonces veo que el pecado se acerca y yo digo: eso es lo que me manchó, eso es lo que me mantiene alejado de Dios, eso es lo que me pudiera mantener separado de Dios por toda la eternidad. El pecado nos separa de Dios. Dígale a su vecino: no te apartes
de Dios. Lucas 18:13. Quiero ir rápido porque quisiéramos que el Espíritu Santo nos ministrara. Lucas 18:13. Vamos a ver un poquito allí en lo emocional, hermano. Lucas 18:13, donde habla del publicano. Lucas 18:13. ¿Ya lo encontró, hermano? Si usted ve a alguien que se le está durmiendo a su lado, despiértelo, dígale, escucha la palabra. Dele una sacudida santa allí. O una santa sacudida, ¿verdad? Lucas 18:13. Dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí. Y luego, ¿qué dice? A veces uno dice, es que no sé orar. Ahí está, aprenda a orar. Allí, mire, de ahí puede agarrar ejemplos de cómo orar. Sé propicio a mí, que soy pecador. Entró la emoción allí en él, hasta se golpeaba el pecho. Oh, y de ahí viene, usted sabe, ¿verdad? Que no vamos a entrar en ese tema. Pero la emoción, hermano, ¿cuánta emoción es válida cuando nos estamos arrepintiendo? No hay medida, todos somos diferentes. Alguien puede llorar, alguien puede sentirse como que está como un bebé que ha llorado, que ha pecado y que llora desconsolado y se siente mal. Y cuando viene el genuino arrepentimiento, entonces entra lo emocional, pero no solamente es ese elemento emocional de que llora y llora y llora. Ay, es que ya descubrieron que yo hago esto y ahora llora y llora. Pero no le entra lo intelectual, no se ha arrepentido completamente. Puede llorar, pero decir, he pecado contra ti. Lávame, límpiame, porque reconozco que estoy manchado, reconozco que mis pecados, que mis rebeliones siempre están delante de ti. Así es como uno debe de acercarse al Señor, hermano. Hoy hay mucha gente no arrepentida. Hay mucha gente que solo se emocionó. Hay mucha gente que se emociona, le descubren que algo está mal y llora. Ay, ahora sí, ya no sé qué va a ser de mí. Descubrieron esto, descubrieron aquello. Pero solo fue una emoción. No reconoció su pecado, no reconoció que transgredió la ley de Dios, no reconoció que pecó contra ti he pecado y estoy en problemas. Pero cuando ya viene lo intelectual, viene la parte emocional que también conecta con lo intelectual. Hay una parte que es importante y ahí entra, hermano, la voluntad. El elemento voluntario que todos necesitamos aplicar. Recuerda cuando hablábamos de la salvación y mencionábamos 3 puntos al menos. ¿Ya se lo olvidó o sí se recuerda de ellos? Justificación, santificación. Bueno, el arrepentimiento, viene lo intelectual, viene lo emocional y viene lo voluntario. ¿Cómo sabemos que una persona se ha arrepentido genuinamente? ¿Porque llora solamente? Puede llorar, puede brincar, puede caerse al suelo. Esa es la parte emocional. Pero si no le reconoce, Señor, contra ti he pecado, solo contra ti, sé propicio a mi pecador. El publicano ni siquiera quería levantar los ojos al cielo de lo indigno que se sentía delante de la presencia del Señor. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, ¿cómo nos acercamos? Nos acercamos con tal humildad, con tal delicadeza. Nos acercamos a Dios, hermano, solo diciendo, Señor, perdóname, pues he pecado y ya. Y luego la persona a la semana dice, es que no puedo dejar el mismo pecado. El mismo pecado todo el tiempo. Es porque no se ha, dígalo más fuerte, no se ha arrepentido. Pregúntele a su vecino, ¿ya te arrepentiste? ¿Usted ha visto a gente que tiene cara de arrepentido?
pero es la pura cara nada más. Es la pura cara. Y luego hay padres de familia que dicen: no, si nomás tiene la pura cara, parece que no rompe una taza, pero tiene toda la vajilla rota. Si solo tiene la cara de que se ha arrepentido, pero por dentro sigue siendo un maldiciente, sigue siendo una persona, ¿verdad? Que está manchada, sigue siendo una persona que practica el pecado a escondidas, sigue siendo una persona que solo le gusta emocionarse. Y la persona emocional, hermano, pudiera engañarnos con sus lágrimas. Oh, mujer, perdóname, no lo vuelvo a hacer, y se tira de rodillas. Y le compra por ahí unas rosas y se las lleva, y la mujer ya: te perdono, mi amor. Y al rato le agarra las mismas rosas y otra vez le hizo lo mismo. Se me fue la iglesia. ¿Sí está la iglesia todavía aquí? A ver, levante la mano, hágame así para saber que aquí, gloria a Dios. Y una vez aproveche, hermano, denle un aplauso, Señor, con doble propósito, para glorificarlo y para que se despierte. ¿Qué tal? Efectos especiales. Ya lo teníamos planeado, hermano. Usted no se preocupe. Aunque se vaya la luz, pero con que se quede el Espíritu Santo. Acá enfrente, hermano, acá enfrente está la palabra. Olvídese de la luz y de los ventiladores. Amén. Entonces, las lágrimas pueden acompañar a un corazón arrepentido. Hermano, el grito de angustia, ¿verdad? El golpe de pecho, sí, emocional. Pero viene la parte, hermano, que es la parte voluntaria. Lucas 15, 18 y 20. Vaya conmigo rápidamente, hermano. Yo creo que vamos a llegar a la mitad de este mensaje, pero lo vamos a aprender bien. Usted va a poder ver después bien a una persona arrepentida, porque es dudoso. Hoy hay mucho cristiano, hermano, que está así como dudosón. Uno dice: no, a mí se me hace que este no es creyente. A mí se me hace que esta mujer no. Dudo de su genuino arrepentimiento. Ya lo tenemos, Lucas 15, 18. ¿Qué dice ahí, hermanos? Me levantaré e iré ¿a dónde? A mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Pero no me lo quite, déjelo ahí. ¿Qué dice? La primera parte: me levantaré e iré a mi padre. Ahí entra lo voluntario. Ahí ya no, ahí se acabaron las emociones. Me levantaré y me voy a alejar de ese pecado. Este varón no me pertenece. Tengo que dejar, porque no quiero estar manchado, porque quiero dejar de pecar contra ti, porque quiero estar sin transgredir tu ley. Necesito alejarme. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Arrepentimiento es que voy a dejar lo malo, pero me voy a ir hacia Dios. Me siento mal, y puede haber llorado, y pudo haberse dado golpes de pecho, y pudo haber dicho 1001 cosas, y pudo haberse hasta tirado al suelo, y pudo haber pasado al altar, y pudo haber llorado, y pudo temblar así, hermano, tembladera, pero solamente es pura emoción. Y no hay lo voluntario. Voy a dejar porque me ha caído la convicción del Espíritu Santo, y necesito yo entregarle mi corazón completamente a Dios, para que sea Él el que me gobierne, y ya no sea yo pecando contra el cielo y contra ti. Dígale a su vecino: entrégate a Cristo. Dígale: entrégate a Cristo. Entonces, hermano, cuando ya el arrepentimiento ha llegado hasta la voluntad, tres cosas rápidamente sucede, hermano: la confesión de pecado. Salmo 38, 18 dice: por tanto confesaré mi maldad y me contristaré por mí, pecador. Hay separación del pecado. Proverbio 28, 13, lo que le mencionaba hace rato: el que confesare, por tanto confesaré mi maldad y el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia.
hay confesión de pecado, separación del pecado y se vuelve a Dios. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Dios. En la cruz, hermano, cuando Jesús estaba siendo crucificado, había dos personas a su lado que también estaban en una cruz. Dos. La cruz le estaba predicando el mismo mensaje a los dos. A los dos le estaba predicando el mismo mensaje. Uno a la derecha y el otro a la izquierda. El que estaba en medio era el Santo de Israel, pero los que estaban a la derecha y a la izquierda eran criminales. Venga, hermano Rubén. Venga, hermano. No, hermano Salvador, lo voy a dejar descansar. Venga, hermano Pepe. Aquí. Muy bien. En medio estaba Jesús crucificado y a su lado estaban los dos criminales. El mismo mensaje. El mismo mensaje. Y mire lo que quiero leer, hermano. Hay algo que quiero que usted lea. Quiero que vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Dice este texto que Dios es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, diga conmigo, todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Y luego vaya conmigo ahora a Hechos 17:30. Hechos 17:30. Vaya conmigo rápidamente, ya vamos casi a terminar. Dice la palabra: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora mire aquí al centro, no vea a su Biblia, escuche bien, abra bien los oídos. Dice Lucas 13:3: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es crucial para el lugar hacia donde vamos. Hoy vivimos en un abandono de las cosas de Dios. Mucha gente abandona las cosas de Dios. Mucha gente no continúa en los caminos de Dios porque posiblemente nunca hubo un ¿qué? Arrepentimiento. Estaba Jesús y estaban los dos criminales. ¿Y qué es lo que le dijo uno y qué es lo que le dijo el otro? Entraron en una conversación entre ellos. Este que está aquí en medio de nosotros no ha hecho nada mal. Nosotros sí. Pero uno le injuriaba a Jesús y el otro le decía: Señor, acuérdate de mí. ¿Cuándo? Uno se arrepintió y el otro no. Gracias. No, quédense, perdón. Cuando estábamos hablando con los jóvenes ahí en Celaya, me acerco yo a ellos y les estaba hablando el mismo mensaje. Y les decía, nosotros, literalmente les dije esto, hemos venido desde Colima solamente para decirles algo: que Cristo te ama y tiene un plan especial y precioso para tu alma. Y que no es casualidad de que estemos aquí y que nosotros los hayamos encontrado a ustedes dos y que ahora estemos entablando una conversación. Mi corazón, hermano, latía por dentro, porque si ellos no se arrepienten, dice que todos pereceréis. Pero Dios pasó por alto los tiempos y la ignorancia y mandó a que todos los hombres se arrepintieran.
es un mandato de Dios, es voluntad de Dios y es algo que Dios concede. No puedo yo vivir mi vida de pecado y vivir para mí mismo y vivir como el mundo quiere que yo viva y yo decir dentro de mí, al final de cuentas me arrepiento a lo último y entonces ya Dios me va a perdonar. No, Dios ha mandado que todos nos arrepintamos y Dios es el que nos concede esa parte en el corazón que nos convence de pecado. Es Dios alcanzando las almas. Es Dios queriendo tocar el corazón del hombre. Es Dios queriendo tocar el alma de la mujer. Es Dios queriendo alcanzar el corazón de los jóvenes. Y lo hace a través de la predicación de la palabra. Porque los milagros, hermano, Jesús hizo muchos milagros y aún así mucha gente no se arrepintió. Le dictó algo a 2 ciudades, Corazín y otra ciudad, y le dijo: ay, si ustedes se hubieran arrepentido. Pero Nínive se arrepintió a la predicación de Jonás, pero ustedes ni aunque vieron milagros se arrepintieron. Hay gente, hermano, que ni aún viendo la situación tan dura, tan difícil, ni viendo cómo el pecado está despedazando familias, cómo el adulterio, la fornicación, cómo los pecados escondidos mantienen el alma opacada y opresionada, y aún así vive en el mismo pecado, no se arrepiente. Peca y se siente mal, viene a la iglesia y como que quisiera lavar su conciencia por un minuto, pero sale y otra vez recibe el texto del hombre que no es para ella o de la mujer que no es para él. Anda fornicando, anda fumando, anda en las drogas, anda esto. Y Dios dijo que se arrepientan los hombres porque el reino de los cielos se ha acercado. Entendemos lo que es el reino de los cielos, se ha acercado. Y nosotros, hermano, tenemos que predicar el arrepentimiento. En nuestros días no se predica ya el arrepentimiento. No, es como que si ya la gente está bien, que vivan como sea, al cabo Dios es bueno y Dios nos perdona. No, Dios pasó por alto la ignorancia, pero ahora manda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar. Y en Celaya había hombres que necesitaban arrepentirse. Y en Colima hay personas que necesitamos arrepentirnos. Y le predicaba a estos jóvenes y de repente uno de ellos empezó a actuar un poco así como con soberbia. Un poquito, como que la traía a medida, no mucho, pero un poco. Y el otro joven se quedó pensativo. Agachó su mirada, inclinó un poco su rostro hacia abajo. Y el mismo mensaje. Y mi corazón, hermano, temblaba con aquel deseo de que estos jóvenes se entregaran al Señor. Y yo decía: Señor, concédeles que se arrepientan, concédeles que tu Espíritu Santo los toque, concédeles, Señor, porque posiblemente sea su último día. Yo no sé la vida de ellos. Estaban, hermano, en situaciones tristes. El mismo mensaje. Y les dije a los dos: ¿les gustaría aceptar a Cristo en el corazón? Y los dos me miraron. Y uno así como que de repente dice: yo no, yo ahorita no. Y le dice: pero tú, si tú quieres, tú acéptalo, tú eres libre de hacer lo que tú quieras, le dijo. Y le dije: por supuesto que él es libre. Él decidió escoger la droga, pero hoy puede decidir dejarla. El elemento voluntario tiene que entrar en acción, pero tiene que reconocer que ha pecado contra Dios y contra el cielo, y que aún la emoción le entre, pero tiene que haber el elemento voluntario. Tiene que decidir seguir a Dios. Me levantaré e iré a la casa de mi padre. Entonces, hermano, ni tardo ni perezoso, este otro se hizo para un lado, se empezó a apartar, y claro, el corazón te duele, porque el que no se arrepienta, de sus pecados, no heredará el reino de los cielos. No erréis, ni los fornicarios, los adúlteros, los afeminados, las lesbianas, los homosexuales. Toda una lista, hermano, porque Dios quiere que nos arrepintamos. Y el tiempo en el que vivimos, hermano, es un tiempo donde la fe de muchos está siendo probada hasta lo máximo. Y por eso empezamos a ver
personas que solo era una emoción, pero nunca hubo un genuino arrepentimiento. Entonces le dije a este joven: ¿te gustaría aceptar al Señor? Y mire, hermano, no levantaba su cabeza como aquel publicano. La palabra lo tocó. Y aquel joven, hermano, drogadicto, que en ese momento estaba en sus sentidos escuchando la palabra, le dije: repite esta oración conmigo. Y empezó a repetir la oración, hermano. Toda la oración la repitió. Los dos tuvieron la misma oportunidad. Los dos salían de la misma casa. Los dos habían dicho que eran adictos a la droga. Los dos tenían problemas. El que estaba un poco con el orgullo, cuando le hablé de la situación en su casa, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se arrepintió. Aquellos dos estaban en la cruz, a un lado de Jesús, ahí en el Calvario. Tuvieron la oportunidad, y uno lo injuriaba y el otro dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Para seguir en el camino de Dios, hermano, se necesitan las cosas genuinas, como Dios es genuino. Es un esfuerzo que Dios ha hecho por nosotros. Es un pago el que Dios hizo por nosotros. Es un camino el que Dios nos dejó a usted y a mí. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de todo corazón. Y no se asuste cuando muchos abandonen el barco de la salvación, porque muchos van a preferir su pecado. Muchos van a preferir su adicción. Muchos van a preferir seguir tranquilos pensando que Dios es bueno y que va a dejar entrar toda clase de inmundicia y de mancha al cielo. No es así. Por eso hay que predicar el arrepentimiento. Le pido al grupo de alabanza que pase. Póngase de pie, hermano. Este viaje misionero que hicimos, para muchos tal vez les sea, hermano, algo curioso escuchar viaje misionero. Fuimos a predicar a Celaya. Va a decir alguien: pues ¿eso qué? ¿O qué es misiones? Así me pasó a mí cuando yo llegué a la iglesia y escuchaba de las misiones. Y misiones está en el corazón de Dios. Dios dejó su trono y vino a una misión. Dios dejó el cielo y vino a las naciones para hablarle al hombre que estaba muerto en delitos y pecados, hablarle el evangelio, que es las buenas nuevas de salvación. Y Dios, habiendo pasado por alto, fíjese bien lo bueno que es Dios con nosotros, pasó por alto el tiempo de la ignorancia. Pero ahora estaba Jesús ahí diciendo: pero de ahora en adelante Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Entonces, no es porque yo sea un hombre bueno, no es porque yo no haga mal a nadie. No, la Biblia dice: por cuanto todos pecaron, estamos alejados de la gloria de Dios. Y para eso envió Jesucristo su Hijo, a cerrar el abismo, para que otra vez pudiéramos tener comunión con Él. Pero es necesario arrepentirnos. Reconozco: Señor, sé propicio a mí, pecador. Me levantaré e iré a la casa de mi Padre. Entra lo intelectual, entra lo emocional y entra lo voluntario. Esta es una invitación. Si hay alguien aquí que no tiene a Cristo y tú quieres arrepentirte de tus pecados, ven aquí al altar. Queremos orar por ti.